Muy buenos días, bienvenidos a este webinar. En nombre de la Red Internacional de ISO Expertos, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy, donde vamos a estar conversando con dos panelistas invitadas desde Colombia sobre este tema tan interesante: comunidad, actor principal para abordar la sostenibilidad. Este es el tercer webinar de este ciclo que hemos estado diseñando y compartiendo ya con María Tolosa, a quien le damos las gracias por este aporte tan valioso en compartir estos temas relacionados a la responsabilidad social. Vamos entonces a hacer esta presentación. Ustedes tienen en el panel de control la opción para hacer las preguntas. Al final vamos a tener una sesión en la cual vamos a estar atendiendo todas las inquietudes y las consultas que ustedes quieran estar realizando sobre el tema del día de hoy. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y hacemos entonces la presentación de nuestras panelistas del día de hoy. María Isabel Tolosa. María es magíster en calidad y gestión integral, ingeniera civil con experiencia de más de 20 años como directora de proyectos, conferencista y auditora para el diseño, desarrollo e implementación de procesos de mejoramiento, estrategias en sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno corporativo en Colombia y en varios países de habla hispana como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Guatemala. Actualmente forma parte del cuerpo académico y consultor del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es docente en diversos temas, sobre todo en responsabilidad social, integración de la sostenibilidad al sistema de gestión, entrenamiento certificado en la metodología GRI, G4, son los reportes de sostenibilidad, gerencia de proyectos, gestión de la calidad, salud y seguridad. Auditora líder en certificación de sistemas de gestión de calidad para Latinoamérica y representante de varios comités técnicos de la ISO. Uno de ellos es el de la ISO 26000 de responsabilidad social. También ha participado en los comités técnicos de gestión de la calidad, el 176, y el de gestión ambiental 207. Y también nos acompaña desde Colombia nuestra querida Adela Constanza. Tiene un perfil también bastante interesante, todo este tema de gestión de relacionamiento con comunidad y responsabilidad social. Ella es ingeniera de sistemas con estudios en gerencia de hidrocarburos en la Universidad Industrial de Santander, con convenio con la Universidad de Calgary en Canadá. Es certificada por el ICONTEC, que es la entidad certificadora, normalizadora, perdón, en Colombia, como auditora interna en sistemas integrados ISO 9001, 14001 y OSA 18001, y también por SGS como auditora interna en SA 8000. Miembro de los grupos de trabajo de ISO 26000 de responsabilidad social y la técnica colombiana de responsabilidad social, la GTC 180, y de otras iniciativas en curso asociadas, por supuesto, a este tema interesante de la gestión responsable y sostenible. Cuenta entre su experiencia con más de 20 años en proyectos en empresas privadas y sector público asociado a la gestión del cambio, a la productividad, a la gestión de los recursos de talento humano y de información y gestión social y ambiental con partes interesadas. Ha colaborado con empresas del sector privado en todos estos diagnósticos sociales y de impacto de gestión en el entorno, así como la planeación, socialización de proyectos y seguimiento a planes de acción. Ha coordinado con el ICONTED la iniciativa gubernamental de una guía técnica colombiana de buenas prácticas de gestión social para el sector extractivo en su fase de upstream. Ha colaborado con las Naciones Unidas y el Centro Internacional de Responsabilidad Social en la divulgación de buenas prácticas sociales para comunidades en zonas petroleras a cargo de las empresas extractivas. Tallerista para el sector público y privado en Colombia y Ecuador,
en temas asociados a la responsabilidad social y la gestión sostenible. También cuenta con más de 20 años de experiencia en todo este entorno de gestión con las comunidades, creando metodologías de gestión para el entorno y la evaluación de desempeño de la sostenibilidad con este grupo de interés. Y quien les habla desde Italia, siempre un placer estar acá con ustedes compartiendo con nuestros panelistas tantos temas interesantes. Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Y aquí, bueno, en esta diapositiva que les compartimos de nosotras tres, están todas nuestras redes sociales de contacto y también correos electrónicos. Le damos de nuevo la más cordial bienvenida a todas las personas que están ya dentro de la sala de este webinar del día de hoy. A nuestras estimadas panelistas, bienvenidas y adelante con esta presentación del día de hoy. Muy buenos días. Les enviamos un saludo a todos los que nos están acompañando hoy. Este es nuestro tercer programa que estamos realizando en los temas de responsabilidad social y pues quiero agradecerle a Adela que nos esté acompañando. Adela Constanza es una experta en estos temas también y pudimos trabajar de la mano con una norma para el sector hidrocarburos en Colombia relacionado con este tema de comunidad y qué bueno que nos están acompañando de varios países y vamos a hablar un poco de este tema. Gracias, Isabel. Quiero empezar con esta imagen. Estas imágenes son unas fotografías de unas amigas en Palenqueras y tiene que ver con un tema del espacio cultural de San Basilio de Palenque. Es reconocido como parte del patrimonio cultural inmaterial que tenemos en el mundo por la UNESCO. San Basilio de Palenque queda a 50 kilómetros de Cartagena y tiene toda una riqueza cultural, no solamente por la historia, sino también por todo ese patrimonio que implica la danza, el lenguaje, las tradiciones gastronómicas, los cantos, las tamboras, que a propósito en octubre van a tener un festival de tamboras, y que tiene que ver con todos estos temas hacia mirar cómo estamos manteniendo esa identidad cultural de nuestros países y cómo también puede verse vulnerable ante las fuerzas de la globalización o de la transformación social o incluso hasta la intolerancia que tenemos algunos con respecto a los grupos étnicos o a las comunidades específicas. Entonces, comentarles que así como vemos esta comunidad que nos sentimos orgullosos en Colombia de tener todo este patrimonio, hay 90 obras en el mundo que ya han sido reconocidas por la UNESCO, que tienen que ver con la danza, con el arte, con todos estos bienes inmateriales y que probablemente muchos de nosotros no conocemos. Entonces la invitación también es a empezar a mirar en esa lista cuáles hemos disfrutado, cuáles conocemos, cuáles podemos promover, cuáles podemos proteger y sobre todo cómo los vamos a disfrutar. Esa es la invitación inicial para empezar a hablar del tema del contexto de comunidad. Perfecto, bueno. Lo primero es unificar criterios sobre el concepto de comunidad sobre el que estamos trabajando. La comunidad se define como un conjunto de personas vinculadas, asociadas a un pueblo, región o nación, o sencillamente vinculadas por características o intereses comunes. Para el caso que nos ocupa en el tema de responsabilidad social y hablando de empresa, la comunidad es todo ese grupo de personas que están alrededor de la organización y que son impactadas por ellas o tienen intereses en la organización. Entonces la comunidad hay que caracterizarla, hay que entender claramente cuál es esos intereses, su religión, las fechas importantes que tiene esa comunidad, porque al integrarnos con ella, tenemos nosotros que empezar a mirar que ese entorno tiene unas particularidades específicas. Nosotros como organización llegamos
nuevos, nos vamos a incorporar dentro de un nuevo espacio y debemos entender en primera instancia cuáles son esas dinámicas y ante todo caracterizarlas. En ese orden de ideas, el tema de comunidad puede ser muy amplio, puede ser desde el que vimos a nivel global, que es el mundo entero, es el que vimos nosotros a un nivel local, territorial, o sencillamente es el que podemos nosotros ver ya en comunidades más pequeñas como juntas de acción local o lo que llaman en diversos países juntas de vecinos, que terminan siendo muy importantes porque son representaciones legales de lo que deben ser los intereses de la comunidad y son aquellas a las que nos debemos acercar. Igualmente ese concepto ha venido transformándose bastante porque ahora con los medios de comunicación el concepto de comunidad se ha trasladado a las redes sociales. Entonces nosotros encontramos un poder muy grande a través de las redes sociales que las organizaciones no deben descuidar. La comunidad ya se viabiliza, se transparenta de manera presencial, pero también a través de las redes sociales expresa muchas veces aspectos que para ellos son importantes y que nosotros como organización debemos tener en cuenta al momento de caracterizarlas. En ese orden de ideas, cuando hablamos de responsabilidad social, además del concepto de caracterizar una comunidad como tal, para poder identificar realmente quién es nuestro interlocutor, para inicialmente establecer un relacionamiento. Lo más importante en este concepto es entender que la comunidad está a manera individual compuesta por seres humanos. Y cuando nosotros vamos a hablar de responsabilidad social en el actuar de la empresa, cualquiera sea su misión, con esta parte interesada, lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre es cuidar la dignidad del ser, entendido como el valor que todos tenemos por el solo hecho de existir y de ser persona. Muchas organizaciones al momento de establecer sus diferentes estrategias, ya cuando hablan en temas de sostenibilidad, empiezan a hacer visibles estas comunidades de entorno como un grupo en general, pero también dentro de los conceptos y valores que tienen a nivel organizacional, dentro de su sistema de gobernanza, pues está ese valor tan importante que es el del respeto. Y ese respeto se hace a nivel interno con sus trabajadores, a nivel externo con sus clientes y se traslada también a esta parte interesada tanto en la verdad como en la comunidad, entendida como cada uno de sus integrantes. Hay una serie de frases que tal vez nosotros hemos escuchado permanentemente y parecieran del común, pero son frases muy significativas. Para nosotros como organización, si nosotros lleváramos esa frase, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, haces visible la presencia del otro a tu alrededor. Nosotros conocemos que hay muchos tipos de organizaciones, pero hablemos de unas que son más impactantes porque muchas veces llegan a un territorio y se rodean alrededor de ellos de una malla que la hacen segura para ellas mismas, pero de alguna manera empiezan a hacer unas actividades porque ellas no se insertan en un territorio, pero para llegar a esa operación sucede que deben pasar y deben empezar a alterar la dinámica de ese territorio. En algún momento las empresas no fueron muy conscientes de esa situación y las mismas comunidades se han hecho sentir y decir, oigan, aquí estamos nosotros y cuando ustedes pasan con sus camiones, alteran el sonido en las personas en los hospitales, en los colegios. Entonces, toda esa operación, cuando ya se empieza a planificar, empieza a ser más sensible a identificar los impactos que pueden generar en esas comunidades de entorno, cualquiera que sea la operación. Las operaciones a veces en las organizaciones tienen picos, especialmente las industriales, y cuando van a hacer proyectos incrementan los impactos que están generando sobre el entorno. Muy importante caracterizar esa comunidad, poder entender qué tipos de impactos podemos nosotros hacer en ese entorno. Todo esto gira alrededor del hombre, ¿sí? Y lo importante es que cualquiera que sea la misión empresarial, el principal valor es el ser humano y debemos cuidar de él.
en esa querida ícono que tenemos a nivel latinoamericano como es Mafalda, ella continuamente nos recuerda con esta gráfica que la diversidad es lo más relevante en las comunidades y en la diversidad los intereses y los valores son diversos. Una misma organización, si ya es multinacional, cuando se inserta en comunidades diferentes en el momento de caracterizarla, debe tener en cuenta esa diversidad. Bien, con base en esa introducción que nos acaba de hacer de la Constanza, queremos comentarles cuál es el objetivo general que tenemos para este webinar hacia orientar los principios, asuntos e iniciativas de participación activa y desarrollo de la comunidad dentro de este marco de sostenibilidad, haciendo énfasis también en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la norma ISO 26000, que es la que hemos venido promoviendo a través de este programa. Entonces, básicamente compartirles que este es uno de los puntos en los que hay un actor principal, que es la comunidad, y que va a ser una parte interesada muy importante en el ámbito de la responsabilidad social para definir nuestros proyectos, nuestra estrategia de sostenibilidad y en cierta forma también va a impactar nuestra organización y nosotros a ella. Entonces la agenda la hemos definido en tres partes importantes. Una, mirar un poco esos antecedentes en el mundo, y lo vamos a hacer a manera de ver en la historia cómo ha sido ese proceso de evolución del enfoque, cómo ha evolucionado el contexto también desde la misma sociedad, cuáles son esos impulsores, y a partir de empezar a hacer una breve reflexión sobre los últimos instrumentos que tenemos en el mundo en sostenibilidad, especialmente objetivos de desarrollo sostenible, y luego entender el enfoque de lo que cuando empezamos a trabajar el desarrollo de la norma y que después quedó concretada en el 2010, la ISO 26000, cuál era el enfoque y qué es lo que también estamos promoviendo para las organizaciones y compartirles algunos aprendizajes adicionales. Miren que cuando empezamos el webinar estábamos hablando de qué tanta relevancia tiene este webinar en las organizaciones, y es total. Nosotros ya desde la ISO 9001, por ejemplo, estamos empezando a trabajar el tema de partes interesadas, estamos identificándolas, entendiendo el contexto organizacional, tanto externo como interno, y tiene que ver también con este tema. Desde mi ámbito en la parte de ingeniería civil, hay requisitos legales ya obligatorios también relacionados con el enfoque desde el manejo con comunidades, y muchas de las organizaciones requerimos ese tema de licencia para operar, para poder entrar con las comunidades. Entonces, el antecedente en el mundo lo vamos a pasar, no vamos a estudiar toda la historia, pero sí entender un poquito esa evolución en esa línea de tiempo y ver cómo a través de estas diferentes iniciativas que empiezan a generarse en el mundo, y que esas iniciativas empiezan también a ser consideradas desde los mismos gobiernos. Por ejemplo, pues quedarnos acá en 1919 con Francia, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, empieza a generar una conciencia hacia todos los lineamientos con trabajadores, y por eso se crea la OIT. Entonces, a partir de convenios internacionales empezamos a generar prácticas para protección de los derechos laborales. Y paralelamente a esa línea de tiempo en iniciativas también vamos a subrayar algunas en rojo que tienen que ver con problemas que tienen las organizaciones o nuestras mismas comunidades, y se centran en hechos históricos relevantes que son alertas para nuestros países y para nuestras organizaciones. Entonces aquí seguimos en esa línea de tiempo, cuando empiezan algunos reconocimientos, la creación, por ejemplo, bueno, destacar en 1948 la Declaración de Derechos Humanos. Entonces ahí está la foto de Leonora Roosevelt, cuando empezamos a promover ese reconocimiento a los derechos humanos a nivel mundial. Y paralelo a eso también historias tristes en Colombia, por ejemplo, el tema de la masacre de las bananeras, y hechos, todo el trabajo y todo el liderazgo que tuvo Gandhi, y sin embargo también muere, y bueno, muchos hechos históricos que nos van acompañando en esa historia triste también. Destacar, bueno, ya pasamos rápidamente por nuestra historia,
quiero destacar algunos ya más hacia nuestros últimos años, porque pues en los últimos años, más o menos desde 1990, bueno, aquí en 1976 las directrices para empresas multinacionales, entonces la OECD empieza a decirle a las empresas que tienen presencia en varios países que también es un deber, independiente del país donde estén, hay un compromiso de lineamientos en temas no solamente sociales, también medioambientales y hasta de gobernanza. Entonces, y ahí sigue nuestra historia definiendo compromisos a nivel mundial, por ejemplo, hacia el planeta. En 1987, con el informe Brundtland, nos damos cuenta de que el tema de desarrollo económico tiene un alto impacto en las comunidades y en las empresas, y que si no desarrollamos esas comunidades, pues las empresas tampoco van a operar o van a generar los resultados esperados, y se hace un gran cambio en todo el tema y se definan los objetivos de desarrollo del milenio y empiezan a mirar cómo empiezan a comprometerse con los objetivos de desarrollo del mundo y empiezan a mirar cómo vamos a trabajar de la mano con las instituciones gubernamentales y los países. En 1992 la conferencia sobre medio ambiente empezamos a establecer un compromiso más fuerte con el planeta. 20 años después, Río más 20 igual, vemos que seguimos igual. También aparecen iniciativas más sectoriales y algunas iniciativas organizacionales con foco en las empresas. Por ejemplo, pues conocemos DSA 8000, el GRI, que también trabaja estos temas de generar indicadores. Aparecen lineamientos Dow Jones para las empresas que cotizan en bolsa. Bueno, y sigue ahí la historia, reconociendo también elementos importantes. Ya en el 2000 aparecen los de la declaración la declaración del milenio, y hay un compromiso específico con lineamientos de proteger, por ejemplo, a los niños, empezar a hacer compromisos hacia erradicar el hambre, bueno, muchos elementos importantes en los que todos los países se comprometen, y sacamos estos 8 elementos importantes para poderlos cumplir. Paralelamente a eso, también en la ONU se genera el Global Compact para hacer una declaración hacia esos principios y promover que las empresas también los apliquen y declaren su compromiso. Paralelo también a estas iniciativas, empieza a darse los movimientos de las redes sociales. Destacar, por ejemplo, cuando aparece Google, todo el tema de YouTube, de las redes sociales. Bueno, ya en el 2010 tuvimos la oportunidad de participar, pues fue 8 años antes, todo el tema del desarrollo de la norma ISO 26000. Hay una cumbre de las Naciones Unidas, se empieza a revisar cómo vamos con los objetivos de desarrollo del milenio, hay unos compromisos, aparece Río más 20 en el 2012 y empezamos a mirar cómo esos acuerdos que habían antes no se cumplieron y cómo debemos generar algo más estratégico en una agenda en que todos nos comprometamos. Aparece la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, donde se definen los objetivos de desarrollo sostenible, y hay un compromiso hacia la Agenda 2030, como conocemos, en la que estamos promoviendo que todos los países, especialmente los estados, también presenten sus indicadores hacia su gestión y hacia esos compromisos. Sin embargo, la historia triste sigue, y podemos ver cómo se presentan también problemas a nivel mundial, y esos acontecimientos históricos nos muestran cómo nuestras comunidades son vulnerables y siguen siendo vulnerables desde todos los puntos de vista, desde los mismos desastres, y reconocemos que los países todavía no estamos preparados ante situaciones de emergencia y esos desastres mundiales, bien sea por cambio climático o por los desastres naturales que se generan, bien sea por las mismas condiciones sociales de los países, temas políticos, desastres que se siguen presentando en lo laboral con los trabajadores, en esa cadena que se va por los puntos más débiles, y los proveedores de esas grandes multinacionales también siguen presentando problemas comerciales y problemas de reputación con las organizaciones. Quiero quedarme con este mapa del hambre de la FAO. Este mapa
es una clasificación de cómo estamos en los países. Entonces acá podemos mirar un poco cómo podemos ver países en situaciones de hambre según una clasificación en función del número de población y esos porcentajes. Entonces podemos ver aquí los rojos. En Latinoamérica tenemos un rojo, en Haití. Entonces aquí podemos ver que es más del 35% considerado como muy alto, pero sin embargo también podemos ver países como Colombia, o bueno, Colombia moderadamente, pero por ejemplo Bolivia es alto. Entonces la invitación es a que también veamos cómo esa situación persiste. Y aquí vemos cómo ha sido ese proceso de evolución de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos haciendo el análisis de ver cómo, cuáles nos aplican desde el enfoque social, y pues son todos. Entonces, en esos ámbitos, en el tema de personas, en el tema de planeta, de prosperidad, de paz y de asociaciones, todos tienen que ver. Entonces, la invitación también es a que veamos cómo las organizaciones podemos empezar a revisar cuáles de estos objetivos están directamente relacionados con mis objetivos del negocio, analizarlo desde la estrategia, pero también mirar en cuáles puedo contribuir. Entonces puede ser que hay unos que son, que aquí decimos le pegan directamente a la estrategia de la organización, y pueden haber otros en los que nosotros indirectamente también podemos hacerlo. Esos 17 objetivos que tienen unas metas establecidas, vamos a mirarlos a nivel mundial y revisarlos en el 2020, y luego vamos a hacer una segunda revisión en 2030 y aspiramos a que esas metas las estemos cumpliendo como planeta. Destacar el de alianzas para lograr los objetivos, que pensaría que es uno de los más importantes desde el enfoque de comunidades, porque es el que podemos hacer sinergia con otras organizaciones. Entonces, muchos de los elementos acá, como fin de la pobreza o hambre cero, o buscar el tema de educación y de calidad, agua, bueno, cualquiera de estos elementos considerados como objetivos pueden ser mucho más aprovechados en una comunidad o en un ámbito de una región si lo trabajamos en grupo y aprovechamos los diagnósticos que se generan en la comunidad y hacemos un trabajo interesante de mirar cómo eso también está relacionado con el objetivo de nuestros negocios y cómo también nosotros podemos estar impactando. Entonces, por ahora la invitación, hay metodologías, hay un trabajo muy interesante de analizar los objetivos a partir de los impactos que tienen las organizaciones y empezar a mirar cómo nosotros estamos directamente relacionados con esos objetivos y cómo estamos contribuyendo. Por ahora ahí también pues ustedes pueden entrar a la página y profundizar más en cada una de las metas que tienen cada uno de estos objetivos, porque dependiendo de esas metas es que también vamos a definir cuáles son los que vamos a trabajar directamente. Bien, en ese orden de ideas, mirando la línea del tiempo, encontramos que en esta última iniciativa global, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que se ha expuesto es que todos los países adheridos a Naciones Unidas se comprometen con esos objetivos, los traen a sus planes de desarrollo, y esas directivas bajan desde el nivel nacional hasta el ordenamiento territorial más pequeño, llámese distritos, federados, departamentos, y llega hasta las localidades más pequeñas. Eso significa que se generan unas líneas bases en los diferentes territorios para conocer cómo están esas comunidades alrededor de esos aspectos. Las empresas, cuando llegan, por ejemplo, a los territorios, y hacemos las caracterizaciones que ya hablábamos inicialmente, es muy interesante que, por ejemplo, busquen cómo se encuentra esa línea base, cómo se encuentra esa línea base, cómo se encuentra esa línea base en territorio, para poder tener una información inicial cuando ella llega y conocer y caracterizar esa comunidad que tiene en el entorno. Ese es un insumo importante
que se invita a las organizaciones que lo tengan en cuenta al momento de llegar. Una de las cosas que pasa desafortunadamente en Latinoamérica con muchísima frecuencia es que muchos grandes proyectos asociados con temas de infraestructura especialmente o con temas extractivos llegan a territorios muy lejanos que por lo general se encuentran muy deprimidos y las condiciones sociales en las que está el territorio pues no son las mejores. Y cuando ellas llegan a buscar información, a veces en los centros de gobierno que hayan, eso estamos hablando de todos los países de Latinoamérica, una de las constantes es que no encuentran buena información de caracterización. Y muchas veces esas grandes empresas tienen que empezar a hacer un levantamiento poblacional, social, además de que lo han hecho para poder conseguir sus licencias de operación, pero tienen que ir un poquito más allá. Una de las primeras colaboraciones, por ejemplo, que puede hacer una organización cuando estamos hablando de territorio, es después compartir esas caracterizaciones con el gobierno local, porque son muchas veces realizadas por personas expertas que generan una información bien importante, que al entregarla a los gobiernos locales, pues hacen un aporte de bastante interés. Cuando nosotros hablamos, entonces ya resumiendo este tema, que vemos el tema global se ha generado alrededor del desarrollo de las personas y una preocupación por la degradación del planeta que indirectamente pues ha influenciado la calidad de vida y la dignidad del ser humano. De ahí que ese es el fundamento de los objetivos del desarrollo del milenio, del desarrollo sostenible, excúsenme. Ese desarrollo trajo una segunda reflexión a nivel de Naciones Unidas. Esto no solamente se puede quedar en política pública y es cuando ellos sacan la iniciativa Pacto Global para que de manera voluntaria invitar a las empresas a que se adhieran de alguna manera a esos objetivos, pero en este caso son 10 puntos que se trabajan con Pacto Global, muy asimilados a temas laborales, ambientales, temas de corrupción inclusive y temas sociales. Entonces, en general las grandes empresas y algunas medianas pues han adherido de manera importante. Pero es importante tener en cuenta aquí un actor que ha aparecido en el mundo y es en la línea de tiempo, Isabel nos contaba, en algún momento aparece ese fenómeno que son las redes sociales. Las redes sociales cambian la manera como el mundo, las personas se interconectan. Esa interconexión hace que la humanidad sea más consciente del accionar de las diferentes empresas y toma más conciencia sobre prácticas que están atentando contra la dignidad del ser humano. En ese momento empiezan a haber unos movimientos de alerta en diferentes prácticas de algunas empresas muy importantes que empiezan a generar una presión de fuerzas de mercado. Es decir, esto no es solamente una iniciativa de orden global y mundial por la dignidad del ser humano, sino que las empresas además se han adherido de manera fuerte porque el mercado también las está obligando a comportarse de manera responsable y, ante todo, no atentar contra la dignidad del ser humano. Ese es un momento de quiebre bien importante, cuando a partir de 2004 empiezan todas estas redes sociales, empieza una dinámica más fuerte con el concepto de la responsabilidad social y en especial en el tema que tiene que ver con comunidad. Recordemos que hoy, a través de las redes sociales y a través de la tecnología, es muy fácil, ante una mala práctica, poder tomar un video, subirlo a una red social y generar una noticia o generar una reflexión que pueda en algún momento poner en riesgo la reputación de una organización. Y ustedes saben que ante eso ellas se cuidan mucho. Entonces, este antecedente en el mundo, cuando se encuentran estos dos elementos, es cuando podemos hablar que se genera una revolución real en el concepto de la gestión sostenible y responsable, especialmente lo que tiene que ver alrededor de los impactos al ser humano. En ese momento es cuando se encuentra la iniciativa de ISO 26000, que sale en el 2005, resultado de una necesidad que ya las empresas empiezan a ver. A ver, todo el mundo me está pidiendo que actúe de manera responsable, ahora los países, ONGs me están diciendo que ser responsables es actuar de esta manera. Unifiquemos criterios, y nosotros sabemos que la mejor manera de unificar criterios a través del medio empresarial es a través de las normas.
Entonces sale esta iniciativa de ISO 26000 que inicia en el 2005 y para darles una referencia es la norma que más ha demorado en ser discutida y aprobada, demoró 5 años, precisamente porque las partes interesadas de la misma no son partes técnicas, sino básicamente es todo el mundo, son empresas, son comunidades, son gobiernos, entonces poner de acuerdo muchos conceptos, especialmente en temas culturales, pues no fue fácil. Entonces, esa ISO 26000 de alguna manera es el gran resultado de las fuerzas de mercado cuando ya se hace presente en este tipo de análisis, de que se les exige a las empresas un comportamiento responsable alrededor de aportar hacia el desarrollo sostenible. La ISO 26000 entonces nace con el fin de generar un efecto positivo en la promoción de la discusión mundial sobre iniciativas en materia de responsabilidad social. Esa dinámica lleva a que se llegue a unos acuerdos de unos mínimos de qué elementos son los que se deben tener en cuenta en un comportamiento responsable. Esos mínimos se hablan de unas materias fundamentales, que son 7 principalmente, y una de ellas básicamente es, en ese orden de ideas, el tema de la participación activa y desarrollo de la comunidad, que la vemos ahí en enmarcada. Este tema, cuando inicialmente se hablaba en la discusión de la ISO 26000, en muchos países, nosotros lo vimos en Colombia, cuando se sentaban a la mesa, decían es que responsabilidad social es sencillamente cumplir la ley y hacer inversión social. Y entonces cuando ya se habla en ese orden de ideas de los temas de la responsabilidad social, se encuentra que la inversión social termina siendo una parte muy mínima del concepto del aporte a la gestión sostenible. En ese orden de ideas, ISO 26000 tiene un aporte bien importante dentro de la reflexión que han hecho todas las partes interesadas alrededor de la norma, y es que cuando nosotros hablamos de gestión social, de gestión sostenible, perdón, lo que sí tuvo claro la norma es en hacer énfasis en el papel del Estado, en el tema del desarrollo sostenible y el papel de las empresas. En ese orden de ideas es muy importante siempre hacer referencia a ese acápite 3.4 que tiene la norma, donde claramente dice que el funcionamiento del Estado es imprescindible para el desarrollo sostenible. En ese orden de ideas, especialmente, vuelvo y repito, cuando se llegan las empresas a entornos muy difíciles o muy deprimidos, muchas organizaciones, la primera acción que hacen por rapidez es asumir papeles del Estado que no les corresponden. Y eso a la larga termina generándole unos problemas mayores con las comunidades de entorno, porque empiezan a identificarlos con un papel que no corresponde. Muy importante para quienes tomen la norma ISO 26000 como referente para el relacionamiento con las comunidades, que es una muy buena norma, referirse a ese acápite del 3.4 y encontrar siempre que cuando se llega a un territorio, el responsable del desarrollo, las condiciones del desarrollo sostenible siempre debe ser el Estado nacional y local, y lo que debe hacer la empresa es comportarse de una manera responsable y aportar al desarrollo sostenible. Entonces, ese es un concepto bien importante. Volvíamos y recordábamos, pues en la materia de ISO 26000, hoy nos estamos refiriendo ahí en ese capítulo 6 que ustedes ven de materias fundamentales, al último aspecto, participación activa y desarrollo de la comunidad. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la participación activa y desarrollo de la comunidad, en ese consenso que hubo en desarrollo de la norma, se encontraron que son 7 elementos los que se deben tener principalmente en cuenta cuando nosotros hablamos de la participación activa y desarrollo de la comunidad, que hacen referencia a participación activa de la comunidad, educación y cultura, creación de empleo y desarrollo de habilidades, desarrollo de acceso a la tecnología, generación de riqueza, ingresos, salud, y como último punto, pues, muchas organizaciones o directivos pensaban que era lo importante, está la inversión social. Los principios, uno de los factores fuertes que tiene la norma es que para cada una de las materias presenta unos principios
que se deben convertir en los motores principales para el desarrollo de la estrategia que tenga la empresa con comunidad. Entonces, el primer principio fundamental es que la empresa, sea de servicios o sea del sector industria, debe considerarse a sí misma como parte de la comunidad. ¿Eso qué significa? Que debe tener una participación activa en el desarrollo de esa comunidad. ¿Qué más debe tener? Reconocer y dar la debida consideración a los derechos de los miembros de esa comunidad. ¿A qué? A tomar decisiones con relación a su comunidad. Buscar exactamente que las oportunidades con la presencia de la organización se maximicen y no al contrario, que se pierdan oportunidades de aprovecharlas en el entorno. Reconocer y dar la vida de consideración a esas características de la comunidad que hablábamos inicialmente. Lo más importante es caracterizar esa comunidad de entorno, entendiendo como culturas, religiones, tradiciones, historias, asimismo la parte económica. Ese es un tema fundamental, no llegar a alterar de manera negativa esas dinámicas económicas que se tienen. Reconocer ese valor de trabajar en alianza con otras organizaciones, porque las organizaciones deben tener en cuenta que en ese concepto que hablaba Isabel, que algunos países bien lo tienen como licencia social, en otros países ese concepto no es tan bien visto porque se trabajó de alguna manera, pero al no tener un fundamento muy estructurado, las comunidades perdieron confianza en las organizaciones, ¿sí? Vienen a pagar por poder hacer sus operaciones y sin embargo hacen las cosas mal. Entonces hay países en Latinoamérica que se puede hablar de licencia social, hay países en los cuales no se puede hablar de ese término, y uno de los elementos importantes ahí es el término de las alianzas. Muchas organizaciones llegaron a hacer acciones con las comunidades ellas mismas y a asumir unos temas que no les correspondían o a manejar muchos impactos dando dádivas en dinero y en otros temas, y eso al final les reportó resultados negativos. En ese tema quiero hacer una apreciación para, después de visto esos principios, nosotros encontrar un elemento muy importante que nos habla la norma ISO 26000 y es un punto de partida que tiene para todas las materias fundamentales y es el concepto de la debida diligencia. En ese concepto de la debida diligencia había sido tradicionalmente tratado especialmente por la 14001 con los temas ambientales. Ya cuando llega la 26000 empieza a hablarnos y empieza a incluir de cómo las organizaciones previamente a su operación deben oportunamente identificar los riesgos que puedan surgir tanto ambiental pero también social. Y se les solicita a las organizaciones que hagan un diagnóstico muy exhaustivo de cómo sus actividades pueden generar unos riesgos sociales y ambientales, y en ese orden de ideas la debida diligencia está orientada a que debe tomar unas decisiones orientadas a disminuir esos riesgos sociales, mitigarlos, minimizarlos y gestionarlos cuando sea imposible evitarlos. La debida diligencia está sencillamente en que previamente a las decisiones o los proyectos se haga esa inclusión de análisis y diagnóstico de impactos y riesgos, en este caso a nivel social, que se pueda presentar. Muy bien, Adela. Pienso yo que ese es el elemento más importante para poder empezar a hablar de cuáles son esos asuntos y cuáles son esas expectativas y acciones que espera la comunidad y espera la sociedad que pueda realizar la organización. Y asociado al tema de debida diligencia, de reconocer esos impactos, de reconocer cuáles son esos dolores que tienen las organizaciones, y en este caso especialmente con la comunidad, también empezar a mirar cuál es la estrategia de relacionamiento que va a establecer con esas diferentes comunidades. Entonces ahí la participación activa, que es el primer asunto que reconoce la ISO 26000, cobra más importancia en el sentido de que pueda estar alineada primero a esas políticas, esos programas de desarrollo que tiene la comunidad en esa región,
pero también empezar a mirar cómo va a ser ese proceso de consulta con los grupos representativos. Si en Colombia teníamos un tema muy interesante ahí, era saber si el grupo era representado formalmente y quiénes estaban interactuando con las empresas. Ese va a ser un punto clave para poder determinar esas prioridades y poder generar esa forma de relacionamiento también. Entonces, vamos a mirar que tenemos 7 asuntos y dentro de esos asuntos hay unos elementos relevantes en los que podemos ir hablando a nivel especial de algunos para poder empezar a mirar cómo esas acciones y esas expectativas se van a generar lo que realmente queremos desde la organización para poder apoyar, bien sea a la comunidad, bien sea a esas asociaciones locales, o para poder empezar a generar también esa contribución desde las mismas empresas en su desarrollo local, en su empleabilidad, en sus programas de salud, de educación, o en lo que se pueda generar para lograr un mejor y mayor relacionamiento con estas comunidades. Tradicionalmente, una de las acciones que hacían las organizaciones eran generar una serie de programas y después llevarlas para motivar la participación de la comunidad. O sea, estaban creadas desde el interior, algunas veces esporádicas, se conversaban con los sectores gubernamentales y cuando llegaban a la comunidad no generaban el impacto que originalmente las empresas querían. De ahí que una de las cosas que estamos trabajando y que personalmente he visto que está causando un muy buen impacto entre las organizaciones es traer un concepto y es hacer consciente el tema del relacionamiento. Nosotros lo llamamos gestión de relacionamiento consciente. Es muy diferente al tema del relacionamiento público, que es un área que relaciones más, externas. esas relaciones externas o más esas relaciones como de tipo político, ¿sí? Que hacen otro tipo de perfiles. Acá es básicamente hacer una caracterización muy bien hecha y entendido cuáles son esas representaciones de comunidad que pueden estar en un mismo entorno, poder diseñar un plan de relacionamiento que tiene unos elementos específicos y ese plan de relacionamiento tiene que ser planeado, tiene que ser ejecutado, tiene que ser controlado y cada vez busca un objetivo fundamental que es ¿cuál? La confianza de esas comunidades con la operación y con la organización. En la medida que se establece confianza con la comunidad, es cuando realmente nosotros podemos decir, y que debe ser una confianza positiva a través de resultados, es que nosotros podemos decir que realmente podemos ir en la orientación conjunta de un desarrollo sostenible. En este tema de educación y cultura, queremos hacer énfasis en el enfoque de también cuál es el objetivo de la organización, ¿sí? En la medida en que podemos empezar a mirar también cómo podemos generar iniciativas de educación hacia esa comunidad. Por ejemplo, si es un banco, qué bueno que pudiera trabajar temas de manejo financiero, de inteligencia financiera en su comunidad. Dependiendo del tipo de organización, empezar a mirar cómo traslada o desarrolla esas capacidades. Y hay unos temas que sí son de nivel general, por ejemplo, todo el tema de educación en derechos humanos, buscar oportunidades de aprendizaje, de incorporación de los grupos vulnerables, también buscar la educación formal en los niños. Entonces, dependiendo de la organización también empezar a mirar y dependiendo de esas necesidades con la comunidad, cómo va a interactuar con los programas de desarrollo educativo que se tiene en la región. Este es un elemento que es súper vital y a veces las organizaciones nos quedamos solamente en el tema de empleo local. Cuando el enfoque está pidiendo acá que miremos cómo realmente nuestra organización a través de esa generación de empleo está impactando una región. Y entonces cuando entra la organización, probablemente eso también depende del tipo de organización, pero entra una organización a una región y empieza a generar empleo, ¿cuál va a ser ese impacto después de que salga de esa región? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo también voy a buscar la diversificación del empleo para que no dependa en esa forma paternalista de la organización?
y cómo vamos a empezar también a generar otros programas de desarrollo de habilidades para buscar esa nueva elección de tecnologías, ese nuevo enfoque de tecnologías y nuevas oportunidades para la comunidad, posiblemente también en alianzas. Luego viene el desarrollo y acceso a la tecnología específicamente, empezando a mirar también cómo podemos empezar a buscar tecnologías y estrategias que busquen solucionar esos problemas específicos que tiene la comunidad o esos problemas sociales. Hemos visto en nuestras comunidades el tema, por ejemplo, de manejo de medio ambiente, problemas de salud, problemas de erradicación de hambre o de pobreza. Entonces, ahorita con el tema de energías alternativas, hay unos ejemplos muy interesantes de cómo también podemos llevar, apoyar los temas de servicio de energía eléctrica para que los niños puedan estudiar en una escuela con energías alternativas o puedan hacer sus tareas en sus casas. Entonces hay todo un trabajo ahí de manejo, de desarrollo y acceso a la tecnología hacia todos estos objetivos de desarrollo sostenible que veníamos mencionando y en los que nosotros podemos como organización ayudar a generar esas nuevas posibilidades de innovación tecnológica. Recordemos que en ese tipo de puntos no necesariamente estamos hablando de que sea la organización quien lleve, volvemos al término de las alianzas. Sí. Todos estos temas siempre es buscar universidades, laboratorios, otros, sabiendo que yo he caracterizado ese territorio, sé que necesita, ¿sí? Es dado de las comunidades poder tener una mejor calidad de vida, volvemos al tema de la dignidad, y es buscar quién lo puede hacer y traerlo a eso. Sí, me voy a atrever a decir algo más, y es que desde ISO 26000 nosotros promovíamos mucho que las materias fundamentales se deben aplicar, pero dentro de cada materia fundamental hay unos asuntos y que parte del trabajo interno de la organización va a ser mirar cuáles de esos asuntos se van a comprometer y van a incorporar en su estrategia, ¿sí? Puede ser que una organización dice, no, yo no tengo ninguna meta, ni mi razón de ser tiene que ver con el tema tecnológico, entonces pues puede generar más bien programas hacia educación, más hacia otros elementos importantes en estos asuntos, ¿ya? Generación de riqueza de ingresos. Y ahí está un poco también lo que les comentaba de buscar esa diversificación de la actividad económica, empezar a mirar cómo tenemos un alto impacto económico en la comunidad cuando entra una organización o cuando sale. Ser conscientes de qué vamos a hacer, qué vamos a considerar en ese desarrollo de proveedores locales, por ejemplo, lineamientos hacia proveeduría, lineamientos hacia desarrollar. Hemos visto a veces que han pasado en nuestras regiones, empezamos a pedir, por ejemplo, modelos de gestión, que por cierto, estamos de acuerdo, ISO Expertos lo promueve, un ISO 9001, un ISO 14001, cuando la comunidad tiene problemas de manejo contable o manejo financieros o ni siquiera es una organización formalizada. Entonces es entender también cómo hay un enfoque gradual con este tipo de empresas o estos emprendimientos que tienen las comunidades y empezar a acompañarlos también en ese desarrollo para que puedan llegar a tener un mayor afianzamiento de los lineamientos que como organización le estamos pidiendo. Y en esa gradualidad insistimos en el tema de videodiligencia porque a partir de esos impactos vamos a ver que hay unos impactos que son súper importantes y que hay que analizar desde el principio y que debemos empezar a trabajar con ellos y de la mano con esas alianzas también poder empezar a incorporarlos gradualmente. Este es un ejemplo clásico, el tema de salud. Dependiendo del tipo de actividad que tenga la empresa o la organización, entonces empezar a mirar cómo también promovemos esa toma de conciencia sobre amenazas de salud, sobre enfermedades y su prevención, sobre la buena salud. Y hay un tema importante y es que tiene que ver con producto, con todo el tema de los productos y de consumo responsable. Y puede ser que mi producto mal utilizado pueda afectar la salud, o puede ser que mi producto tenga algunas condiciones específicas de afectación en seguridad, y entonces entra también la relación que tienen nuestros productos con el tema de clientes o con el tema de consumo sostenible.
y a partir de ahí también empezar a mirar a partir de esas alianzas cómo yo puedo aportar y contribuir a los programas del gobierno y a los temas de salud específicos de la región. Entonces hay todo un tema ahí interesante de analizar para buscar eliminar esos impactos negativos que hay en la salud, bien sea por nuestro producto, por nuestros procesos que puedan ser generados en la organización, o bien sea por las condiciones de la misma comunidad y que tiene unas necesidades y unas expectativas específicas. Ahí volvemos a un punto que es bien importante. Hay muchas organizaciones que tienen unas prácticas de gestión responsable bien interesantes, donde ayudan a campañas de salud, que todo eso pues trae aportes, especialmente en comunidades más deprimidas. Pero ahí la primera responsabilidad es fundamentalmente que nuestros procesos no generen impactos sobre el aire, el agua, que vayan a afectar ese entorno. Lo que nosotros debemos desde este punto de vista es asegurar totalmente ese principio precautorio que nos hablan en los temas ambientales, donde realmente debemos asegurar que utilizamos las tecnologías más limpias en nuestros procesos y cuidamos realmente que esos impactos no estén minimizados y realmente controlados. Bueno, finalmente inversión social. Entonces, si una organización ya después de haber analizado toda su debida diligencia, haber establecido su plan de acción, haber revisado cómo va a analizar sus riesgos, que estamos hablando mucho del tema de gestión de riesgos, se hace cargo de sus problemas, analiza sus problemas y toma planes de acción para mitigar. Después analiza sus fortalezas y también aprovecha esas oportunidades, establece un plan de trabajo interesante y cuenta esa buena gestión que tiene. Y tiene tiempo para hacer inversión social y tiene recursos, bienvenido. No, es uno de los temas fuertes que hablamos en ISO 26000, si lo quitábamos, lo dejábamos, pero también hay que reconocer que hay acciones que pueden ayudar a maximizar esas sinergias con otras alianzas, aprovechar los recursos, promover el conocimiento, habilidades. Entonces, el tema acá de inversión social, la invitación es evaluar esas iniciativas que tenemos con la comunidad, estar pendiente de cómo esas iniciativas también están impactando positivamente y medirlas, ¿sí? Porque el tema no es hacer acciones por acciones o dar recursos, sino saber cómo se están invirtiendo esos recursos y si esos recursos realmente están generando el resultado esperado de acuerdo a lo que definimos. Y empezar a evaluar la eficacia, como hablamos nosotros, ¿no? Empezar a mirar el impacto y el alcance que ha tenido esos programas y si han funcionado o qué podemos hacer como acciones de mejora. Entonces aquí la invitación es uno, a empezar a mirar esas alianzas, empezar a mirar esos impactos, mirar si realmente da respuesta a las acciones de inversión social que hemos establecido y en función de eso pues seguir en los temas de aplicación. De acuerdo. Vamos a trabajar en estos momentos algunos ejemplos de buenas prácticas. Esas buenas prácticas las hemos considerado en función de, primero, de ese enfoque con la organización y su impacto en la comunidad. O sea, cuando la organización empieza a mirar cómo esto sí está alineado con los objetivos del negocio, cómo estas acciones van a desarrollar, por ejemplo, unos proveedores o unos trabajadores en una comunidad específica y cómo ellos también se vuelven parte de nuestra organización y cómo nosotros también entendemos esas expectativas y necesidades que ellos tienen, vamos a lograr una mayor sinergia con ellos. Hemos seleccionado esta práctica, nos llama mucho la atención por varios elementos. La primera, si ustedes ven, es una iniciativa que hace CEMEX vinculada con el Estado, haciendo una adecuada caracterización y encontrando que es una falencia importante el tema de tener vivienda, cómo generan conjuntamente con una entidad de capacitación un programa orientado a crear las habilidades en la población para que ellas mismas puedan hacer el diseño y construcción de una vivienda digna con el apoyo y recursos de CEMEX. Entonces, estos, por ejemplo, en el segundo criterio que nosotros vemos, además de esa alianza con el Estado y con otras entidades, encontramos
cómo esa práctica además está alineada con su negocio, que su negocio es el tema de la construcción y tiene cómo aportar el conocimiento hacia ese entorno. La segunda buena práctica que nosotros hemos seleccionado es colombiana y es una práctica también en alianza del sector, que es un sector completo, que es el sector extractivo, con el Estado y con las partes interesadas. Aquí la iniciativa salió del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a través del Ministerio de Minas, dijo, a ver, frecuentemente toda la industria extractiva en nuestro país tiene muchos conflictos con las comunidades y se dieron a la tarea de por qué se generaron esos conflictos y encontraron 10 aspectos comunes. Y en esos 10 aspectos comunes dijeron nosotros, o podemos sacar una ley que diga un buen comportamiento de esas empresas en entornos honestos, o sencillamente podemos hacer un trabajo consensuado con la industria y con las universidades, con la academia, consultando a las comunidades de qué debería ser una buena práctica social cuando una empresa de hidrocarburos llega a un territorio. Esta iniciativa básicamente se centró en una labor que llama la industria, que es el upstream, que es cuando los proyectos van a llegar a un territorio, cuando los proyectos empiezan a explorar y cuando los proyectos empiezan a producir. Recordemos que esta es una de las industrias más impactantes cuando llegan a un territorio y que más dificultades ha tenido el relacionamiento. Volviendo al caso de la confianza, quizás por prácticas de hace muchos años, cuando llegó el sector del petróleo, se enfocaba en la inversión social, pero no en la debida diligencia. Ese tema llevó a que, si bien había inversión social, las comunidades fueron siendo más conscientes de que lo que ellas necesitaban de estas industrias era un comportamiento responsable, y eso es lo que les han venido exigiendo. Obviamente, alrededor de eso pues, se han creado unas malas prácticas desde el sector de las comunidades, porque estas son empresas que tienen recursos bastante amplios y en las cuales no siempre representantes más idóneos son las que llegan a negociar con ellas, desvirtuando bastante lo que debe ser un adecuado relacionamiento entre las empresas y las comunidades. Adicional a eso, los estados en Latinoamérica han dado una base muy importante en el tema de los derechos humanos, y es que a través legal y por el convenio de la OIT les dan a las comunidades la oportunidad de participar o conceptuar sobre la llegada de un proyecto a un territorio, sea de infraestructura, sea cual sea, sobre todo aquellos de alto impacto. Eso se ha vuelto una situación bastante conflictiva para muchos proyectos, para algunos países, pero creo que es una dinámica importante que se debe dar porque es una instancia social muy importante para poder escuchar. Lo importante es tener un diálogo transparente de todas las partes, o sea, la comunidad que realmente cuente con actores que realmente las representen en los intereses generales de la comunidad y no con los intereses específicos, y un diálogo transparente por parte de las empresas de tener una presentación en debida diligencia de los impactos sociales y ambientales que van a presentar. La siguiente buena práctica que hemos escogido es del sector servicios con la Fundación Bancolombia. Bancolombia es un banco muy querido a nivel nacional y muy reconocido a nivel latinoamericano. Han trabajado fuertemente el tema de la responsabilidad social y muy alineada con el tema de su misión. Ha buscado el apoyo a emprendedores en Colombia para que realmente con los recursos que aporta el banco, estos emprendedores se conviertan en agentes de transformación social en sus comunidades. Esto son temas que no son fáciles. Recordemos que el tema de emprendimiento es un tema bastante difícil. Muchos emprendedores alcanzan a llegar 1 o 2 años y al tercer año se agotan. Entonces, este tipo de iniciativas, cuando son apalancadas en organizaciones muy fuertes, aquí el banco a través de Bancolombia, le pueden traer o asegurar que realmente las iniciativas son sostenibles. Antes, organizando nosotros este webinar, hablaba con Isabel, por ejemplo, del caso de cuando uno debe realmente hacer estas prácticas transparentes. Hablamos también de otro banco, que no voy a decir el nombre, es un banco que es muy fuerte también y tiene acciones en temas sociales muy interesantes. Pero le comentaba el caso de, por ejemplo, cómo ese banco, dentro de sus estrategias empresariales,
empezó a ir a las universidades a ofrecer tarjetas de crédito. Entonces, obviamente los jóvenes se emocionaban mucho y la gran sorpresa es que les daban tarjetas con un cupo relativamente importante, 1.000.000 de pesos colombianos, en el cual pues pueden llevar a un endeudamiento pues un poquito dramático si se es un joven, y de un momento a otro les hicieron la presentación y al mes llegaron con todas las tarjetas ya con nombre propio y las entregaron, sin estar acompañada de una estrategia, exactamente, sin ir acompañada de una estrategia de que son muchachos jóvenes que no tienen el manejo responsable financieramente, no todos, y no les acompañaron esto con una estrategia para que fueran realmente unos consumidores responsables. Al final, que se encontró que el 60% de los jóvenes se fueron a cartera, con un hecho más grave, que eso les dañó su vida crediticia, ¿sí? ante los bases de datos asociadas para tal fin. Entonces, fíjense que es cuando uno habla de la coherencia. En este tema de las buenas prácticas se debe ser coherente. En mi línea de operación, yo debo actuar con la debida diligencia. En este caso es una comunidad muy clara, la comunidad de jóvenes, y realmente pues el impacto fue negativo. Entonces yo no puedo ir haciendo una cosa por un lado y por el otro lado, dijéramos, desvirtuando todo lo que nosotros hemos hecho. Sodimac, te lo dejo a ti saber que bueno, sí, soy una promotora de las buenas prácticas que tiene Sodimac. Lo hemos seleccionado desde el enfoque de cómo articula una organización a nivel latinoamericano y lleva sus prácticas a todos los países, ¿sí? Entonces, Sodimac inicialmente tiene su casa matriz en Chile, pero ha generado un desarrollo también en nuestros países, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, y en cada uno de estos países lleva estos programas. O sea, un concepto que ellos manejan es el programa emblemático, y a través de esos programas emblemáticos pueden generar esas buenas prácticas en los diferentes países. En este momento queremos destacar el tema de cómo ellos pueden lograr un compromiso con la comunidad, con la participación de su personal. Entonces hay unos temas de voluntariado bien interesantes. El voluntariado ha sido tan importante que también lo llevan a sus proveedores, y en este momento llegan a las comunidades, bueno, ahí hay varios programas, pero digamos que lo que buscan ellos es el mejoramiento del hábitat, tiene que ver mucho con el sector retailer en construcción, y entonces también está muy de la mano con lo que hacen, con lo que buscan impactar y mejorar el hábitat de sus comunidades. Y ahí hay unas cifras interesantes de cómo esos programas han crecido a partir de los últimos años. También el tema de apoyos hacia la población vulnerable, y destacar también cómo ellos tienen temas de inclusión en sus trabajadores. Entonces, a partir de un análisis que miran en sus comunidades, desarrollan las competencias de personas con discapacidad y también las incluyen como trabajadores y buscan también la promoción, ¿no? O sea, que no se queden solamente en un empleo X, sino que también empiezan a revisar cómo ellos también se pueden promover y hacer sus planes carrera. Isabel me hace acordar, a través del ejemplo de Sodimac, de algo muy importante. En los temas de comunidad, la empresa como una entidad tiene un impacto muy importante en ese entorno. Si vamos a las regiones más deprimidas, una de las estrategias más importantes es trabajar ese mismo grado de responsabilidad con sus empleados. Cuando los proyectos son temporales, muchas veces llegan ciertos perfiles, ingenieros, operadores, que van a estar un periodo de 6 meses, 8 meses en un territorio, y a veces está el concepto de que yo trabajo en la empresa hasta las 5 y a las 5 de la tarde, de ahí en adelante, lo que yo haga es mi vida personal, y llegaban a pequeñas poblaciones, se iban y consumían en tiendas, llamamos nosotros en Colombia, cerveza, licor, comidas, generaban unos créditos y después se iban sin pagar. ¿Sí? Y las pequeñas comunidades, de pronto, porque eran los ingenieros, porque eran los operarios, porque tenían bastante dinero, abrían esos créditos, y después, oh sorpresa, el impacto realmente para una comunidad pequeña es devastador. Igualmente en temas culturales, cuando esas personas llegan al entorno y de pronto quieren desarrollar
relaciones personales furtivas o temporales, empiezan a hacer un impacto que es muy grande dentro del territorio y a alterar y a dividir las relaciones familiares que hay. De ahí que es muy importante que esas organizaciones también tomen una acción adecuada, hablando sobre los valores que ellos representan cuando llegan a territorio y lo que se considera que son comportamientos no aceptados por parte de la empresa. Bueno, esta práctica tiene que ver con una organización que ayuda o apoya programas de financiamiento. Lo interesante, y la traemos a este webinar, porque también hay que transparentar esos programas. Entonces ellos tienen una aplicación en la que se puede entrar. Primero es fácil y manejable para la comunidad, ¿no? Y entonces ellos a través de esa aplicación podemos entrar y como comunidad decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la práctica que ellos tienen. Entonces, la organización genera unos programas interesantes, esos programas pues tienen un análisis de impacto y de inversión también importantes, pero lo interesante es que ya van al tema de mirar en ese relacionamiento con esas partes interesadas, porque no solamente estamos hablando de comunidad. Entonces ahí la invitación también es a que podamos consultar más estas dos buenas prácticas. Adicionalmente, comentarles esta iniciativa, no solo país, sino región, en lo que tiene que ver con todo el plan de acción de la Unión Europea hacia los reportes de sostenibilidad. Lo hemos mencionado en algunos webinars anteriores, pero me parece relevante ver cómo desde ese compromiso regional y esos lineamientos que se establecen a través de la estrategia de comercio e inversión, empezamos a promover también esas buenas prácticas a nivel de los proveedores hasta los más pequeños. Entonces, la ley de reporte o explique le va a pedir o está pidiendo desde el 2015 a las organizaciones del Estado y a las organizaciones grandes que muestren y reporten cómo están haciendo su gestión. Y dentro de esos elementos y temas de gestión, cómo están trabajando y abordando los temas de impacto y ese relacionamiento con las comunidades. Y le están preguntando a sus proveedores también cómo lo están haciendo. Entonces, necesariamente va a tener una cadena ahí bien interesante que nos va a pedir que mencionemos esa gestión, o si no queremos decir cómo está nuestra gestión anual, pues expliquemos por qué no lo hacemos, que va a ser muy complicado para estas empresas de la Unión Europea decir como por qué no, ¿no? Entonces esa invitación a transparentar nuestra gestión sostenible va a ser relevante y sigue siendo relevante en nuestros ámbitos. Finalmente queremos comentarles aquí unos aprendizajes adicionales, algunos para tener en cuenta y poder empezar a generar este tema de comunicación con ustedes si tienen alguna inquietud relevante también del tema. En ese orden de ideas, repasando, trayendo todo lo que hemos conversado, lo primero es que la sostenibilidad con la comunidad se fundamenta en la vida de diligencia. Y hay un punto de que no trabajamos porque es bastante complejo y es el tema del conflicto. Cuando nosotros hablamos de la comunidad, hay un término que se llama conflicto con las empresas. Si el concepto se fundamentara en la debida diligencia, este tema de la conflictividad se disminuiría notablemente. Las alianzas son importantes con el fin de optimizar recursos y generar un mayor impacto.
Es fundamental la armonización del Estado con el Estado a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Recordemos, el Estado es el responsable de brindar unas condiciones de sostenibilidad en el entorno organizacional, pero realmente lo que a la empresa le atañe es comportarse de una manera sostenible. Si el Estado no brinda esas condiciones, siempre eso será un punto que indudablemente puede llevar a la organización a tener conflictos con su entorno. En las empresas, en un escenario de poca presencia del Estado en un territorio, pues en ese caso, si no la encuentra, debería propiciar cómo fortalecer institucionalmente al Estado dentro de ese territorio. Yo quiero hacer un balance adicional y final, y es que hemos hablado de pronto de empresas en territorio, pero recordemos que hay empresas medianas, pequeñas también en el sector urbano, y es importante pues que también acojan muchos de los elementos que hemos conversado alrededor de esa caracterización de entorno con comunidad, pues para poder tener un diálogo positivo y sostenible. No. Bueno, me dicen que sí tenemos conexión con Beatriz. Sí, aquí los estoy escuchando. Tuvimos una Perfecto. falla del internet acá en mi internet. Falló un poco la conexión, pero ya se restableció. Ok. ¿Y fue mucho tiempo o fue poquito? Como unos 2 minutos. Bueno, listo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna inquietud o tiene algún comentario adicional para considerar dentro de nuestro tema que nos aborda, bienvenido. Sí, de hecho ya pueden colocar sus inquietudes acá en el chat, en la opción de preguntas, para entonces comenzarlas a leer. Vamos a poner por aquí mi video. Muy interesante este tema sobre las comunidades, ¿no? Y los ejemplos que ustedes dieron para diferentes sectores. Algo bien interesante del tema es cómo cambia, ¿no? Este concepto de comunidad y sobre todo ahora con las redes sociales. Con las redes Sí, sociales que se crea esa comunidad paralela, inclusive desde el punto de vista de negocios, con estos nuevos modelos de negocios online, en donde se crece ese mundo paralelo y cómo de alguna manera podemos aplicar todos estos principios para que sea una comunicación bien responsable con todas estas personas que integran esta comunidad virtual, ¿no? Sí, eso es todo un tema bastante amplio y bastante complejo, ¿no? Que creo que debe ser trabajado. Ya uno lo que encuentra dentro de estas comunidades es que ciertos administradores pues, de esas redes sociales ya empiezan a poner políticas de lo que debe ser una buena comunicación, un buen relacionamiento, un buen diálogo, y eso se hace a través del aprendizaje, ¿no? O sea, eso es un proceso que viene creciendo, la innovación en este tema tecnológico es muy grande, el impacto social que tienen son fundamentales, estamos encontrando que cambian la manera de establecer el relacionamiento humano, entonces es una responsabilidad pues que hay que tomarse bastante en serio cuando nosotros hablamos de este nuevo ambiente. Muy bien. Sí, de hecho, es una de las, hablando de este ambiente, que en el caso, por ejemplo, de Facebook, que es una organización y pues su fundador, su CEO, pues está de alguna manera orientado un poco a la responsabilidad social en la manera de querer transmitir o de querer llegar con esta red social a países inclusive con muy bajos recursos como es en el África, ¿no? Uno de los propósitos, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la carta que emitió referente a este tema social para darle a esas comunidades la oportunidad de la conexión, ¿no? Claro, lo vemos, la aplicación hacia una empresa innovadora, una organización innovadora como en el caso de Facebook.
Vamos a ver por acá, Keila Soteldo, gracias Keila que estás acá conectada, dice excelente presentación, ¿qué experiencia tienen de la participación de la comunidad vía web y cómo es la respuesta por parte de la empresa? Ya enmarcados, bueno, en este tema que estamos conversando. Sí, a través de los temas de los informes de sostenibilidad, una de las, digamos, lineamientos que hay es que las empresas establezcan un diálogo abierto de no solo reportar, sino recibir retroalimentación sobre lo que están reportando y que realmente el éxito está en que la información sea diagramada y trabajada de tal manera que brinde información de valor para esas partes interesadas. Vía las plataformas web, entonces lo que muchas organizaciones hacen es abrir un espacio de diálogo para saber si tienen preguntas adicionales y poder responder. Digamos que todavía es muy tímida la participación a través de estos medios. Lo que sí es, dijéramos, muy fuerte es que cuando hay una situación de conflicto, las comunidades se van más a las redes sociales a hacer denuncia, ¿sí? Sí. Y lo que hacen las organizaciones es más tener un seguimiento muy juicioso sobre cómo está su imagen alrededor de esos tipos de espacios. Hay falta mucho por trabajar en el tema de las empresas y las plataformas. Algunos suben las plataformas y un gran error es que después no se administran bien. Entonces, si se hace un requerimiento, si se establece un diálogo, no se obtiene respuesta, ¿sí? Y eso termina generando pues que se baja la credibilidad en el mecanismo. Sí, afecta la reputación como tal de la organización, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque allí se crea ese, ahorita inclusive desde el punto de vista laboral, las personas que se dedican en las organizaciones exclusivamente a atender los que son los chats en vivo, ¿okay? Que están siempre disponibles para hacer preguntas o inclusive hasta las mismas redes sociales, ¿no? De hecho, dime María. Un punto importante para considerar cuando empezamos a trabajar los temas de identificación de las partes interesadas y el alcance que tenemos en ese relacionamiento con esas partes interesadas y casi que el llamado es a que las organizaciones y ese cambio, cuando empezamos a hacer los mapas de los grupos de interés, estos mapas de partes interesadas, no considerábamos el tema de los clientes virtuales, por ejemplo. Y yo sí les podría decir que en este momento las organizaciones le están dando gran importancia a esa experiencia de venta virtual, ¿sí? Y eso va a implicar que nuestro alcance, por ejemplo, que estamos hablando de la ISO 9001, puede ser que nuestras organizaciones tienen unos clientes que toman decisiones de compra virtualmente. Y entonces nuestro panorama de alcance que teníamos antes de pensar en una encuesta de satisfacción del cliente o en un manejo de esas partes interesadas del mismo proceso de compra, del documento de compra y de venta que generamos, porque a veces también es el tema con proveedores. Entonces hay un impacto en el que no sabemos dónde termina el cliente y dónde empieza esa sociedad o esa comunidad virtual, ¿ya? Nuestro cliente potencial es cualquier persona de esa comunidad, ¿sí? Virtual. Y entonces el enfoque estratégico de la organización de cómo va a comunicar su producto, cómo va a hacer todos esos lineamientos de consumo responsable hacia su producto. Me estoy imaginando, por ejemplo, una empresa que fabrica cervezas, que produce cervezas y que cualquier persona en la web puede ver sus productos y cómo los ofrece. Entonces, es una invitación interesante hacia ver realmente cómo nuestros productos, nuestros servicios pueden influir en ese consumidor o en esa persona de esa comunidad virtual, ¿sí? En esa misma medida podemos influenciarlo positivamente o negativamente, ¿sí? Entonces ahí hay un tema muy interesante de alcance, de cobertura y de definición de expectativas y de partes de expectativas con esas partes interesadas
que nos van a cambiar la mirada de ese relacionamiento que teníamos tradicional, ¿ya? Entonces, no es para unas cuantas, pienso yo que todos estamos ofreciendo temas virtuales y Sí. en esa misma medida, ese tema que tú hablabas de reputación va a ser muy sensible a la información que nosotros estamos suministrando en la web. Sí, sí, bastante, bastante interesante, ¿no? Este tema porque es precisamente lo que hablamos, ¿no? Cómo los modelos de negocios van cambiando y ya se va abriendo, ¿no? Ese grupo de interés un poco más amplio del tradicional que quizás estábamos enfocados siempre a visualizar. Por acá está Marlene González, dice gracias por las buenas prácticas expuestas por las panelistas, excelente webinar, y también agrega por acá si los mecanismos de comunicación necesariamente deben ser eficaces, ¿no? Para llegar a esta parte interesada. Bien, vamos a ver si por acá tenemos algunos otros mensajes. Estoy por acá viendo, a ver. Mientras le mando un súper agradecimiento a Keila y un abrazo desde Colombia, te queremos mucho, gracias por permitirnos, eres gran parte de este proyecto y bueno, qué bien que estás aquí escuchándonos porque sé que eres una de esas auditoras exigentes y entonces desde esa misma comunicación, pues muy bien que estés acompañándonos en el día de hoy. Felicitaciones también por todo ese trabajo interesante que se está haciendo a través de la red de ISOexpertos. Sí, sí, no, gracias, que Keila está por acá. Aquí dice, siguen saludos, querida amiga. Gracias, Keila, por acompañarnos en este webinar del día de hoy. Mira, por acá, pues bueno, no tenemos más inquietudes de las personas que están asistiendo. Déjame ver. Por acá hay otro, dice Tomás Matamoros, sí, las partes interesadas son el Estado y hay fricción, hay quizás choque, ¿no? ¿Cómo quizás pudiéramos estar manejando esa parte interesada allí, el Estado? Ahí, sobre todo en territorio, lo más importante es, hay algunas empresas que están tomando una estrategia que se llama intervención anticipada, porque quizás parte de la fricción que existía Ujú. era que la organización de un momento a otro aparecía con toda su operación, con todo su andamiaje, y el Estado local era el último en enterarse, ¿sí? Y al no ser parte, pues empezaban a generarse, desde ahí entraba mal el tema. Es como, al fin y al cabo, yo llego a ser un vecino. Y esa parte que son sencillas, por eso viene el tema del relacionamiento, cuando viene la caracterización es encontrar cómo está ese gobierno local, cómo está compuesto, y de manera anticipada, antes de que llegue el proyecto, poder hacer una presentación del mismo para poder estar alineados y armonizados con esa administración local. Adicionalmente, una de las cosas que yo también les recomiendo a las empresas es, algunas son muy pasivas cuando hay cambios de gobierno en territorio. Entonces dicen, no, pues esperar a que me pregunten. Y cuando me pregunten, pues yo miro a ver qué respondo. Entonces, realmente, y no hay un protocolo de respuesta muy identificado. O sea, quizás la apreciación que nosotros le hacemos es anticípese, o sea, si hay un cambio de gobierno, usted llegue primero, presente lo que es la empresa, presente los planes que tiene a corto, mediano plazo, intégrelos, hágalos unos aliados positivos, ¿sí? En términos de transparencia, de coherencia, y todo en función pues de trabajar un entorno sostenible para los planes que tiene el gobierno local, para los requerimientos y expectativas que tienen las comunidades y para los objetivos estratégicos que tenga la operación. La fricción se disminuye mucho realmente con un manejo anticipado y con un manejo proactivo de relacionamiento. Interesante, sí, sobre todo cuando vemos que, bueno, parte de la comunidad son trabajadores en la organización y de alguna manera pues se ven relacionados con este cambio de gobierno, con este cambio que se pueda estar dando. Entonces, cómo buscar esa manera, como comentas tú, más bien de
de crear pues una relación ganar-ganar, ¿no? Que esté tanto la comunidad, que de alguna manera se va a ver beneficiada por la organización, y también este ente regulador, este ente gubernamental también. Muy, muy interesante. Vamos a De ver si acuerdo. por aquí hay alguna otra pregunta. Ya tenemos una hora y media con el webinar, que ha sido también tan interesante, toda esta información compartida, los ejemplos que han dado. Por acá no veo otra pregunta. Todavía tenemos varias personas acá en la sala. Y pues bueno, si no hay más entonces preguntas, nos vamos despidiendo. Eh, María y Adela, unas últimas palabras entonces para ir cerrando este webinar de hoy, y por supuesto para dejarles también la invitación para el próximo webinar que vamos a tener en el mes de octubre, María. Bueno, Adela, muchas gracias. Eh, Gracias, Isabel, por la invitación. Y la invitación a los que participaron y están en la sala a compartir pues lo que esta información que queda disponible, y a invitarlos a que sigan consultando este tipo de temas. una gran inquietud que siempre hemos tenido desde el trabajo que hacemos desde normalización, de interacción con el Estado, por ejemplo, y con esas iniciativas intersectoriales, es lograr influir y llevar esta buena noticia a las empresas. Y creo que ustedes forman parte de eso. Cada vez que nos acompañan en estos webinars donde estamos haciendo sensibilización, donde estamos buscando conocer y profundizar más de estos temas y de cómo nosotros podemos influir en otras personas y en otras organizaciones, esa es la invitación, llevar la semillita. Probablemente no es el tema de boga, de moda, pero es un tema que nos llama a todos, que nos convoca, y sobre todo que en mi caso particular me llena de mucha esperanza, porque hay una mirada conjunta, hay un compromiso explícito de las empresas, de los gobiernos, y hay ya una agenda disponible, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e iniciativas como la ISO 26000 van a hacer que sea más fácil aplicarlas, y que en esa aplicación también podamos construir y contribuir al desarrollo de un mejor planeta y dejar recursos para nuestras generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes dos, de verdad que, bueno, en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos, les quiero agradecer a ambas, en especial a Adela, que sabemos que tiene otros compromisos y que, bueno, se ha ausentado de ellos para estar hoy compartiendo con nosotros este tema tan interesante, que, bueno, va a estar disponible el video en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo, inclusive compartirlo con otros colegas que estén interesados sobre este tema interesante de las comunidades. A María, muchísimas gracias por, bueno, darnos la oportunidad de este ciclo de conferencias, este ciclo de seminarios virtuales sobre responsabilidad social. El próximo lo tendremos el jueves 6 de octubre, y los queremos invitar a que primero vayan reservando ya la fecha, y que estén atentos a través de nuestras redes sociales de ISO Expertos, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde nosotros vamos a estar compartiendo la invitación para que se registren en ese próximo webinar, y también invitarlos a que estén pendientes de nuestro boletín, que vamos a estar siempre emitiendo con toda la información para mantenernos actualizados sobre estos temas interesantes de responsabilidad social y temas sobre los sistemas de gestión, porque a la final no es necesario ver cada sistema o cada disciplina, calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de una forma individual. Ya hay que empezar a seguir promoviendo este cambio para los sistemas integrados, donde la responsabilidad social es muy importante. Así ustedes tengan un solo sistema, digamos, implementado en alguna de las disciplinas, es muy, muy importante, porque como se habrán dado cuenta, pues toca todas las aristas de una organización, y nos damos cuenta ahorita cómo impacta de alguna manera esta nueva, y siempre insisto, en esa nueva generación de modelos a través de esta virtualización que tenemos con el Internet, y cómo
llegamos un poco más allá. Entonces, muchísimas gracias en nombre de ISO Expertos. Gracias a todas estas personas que están conectados de diferentes países. De verdad que les quiero agradecer la participación en este webinar del día de hoy y que estén atentos entonces para las próximas invitaciones. Muchísimas gracias de nuevo. Chao, chao, chao. Bueno, que estemos bien. Adiós. Adiós.